Muy buenos días, me da mucho gusto en esta mañana anunciarles la nueva serie que vamos a comenzar, titulada Israel, la higuera y los últimos tiempos. Israel, la higuera y los últimos tiempos. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro o el Evangelio de Mateo. Mateo 24, versículo 33 al 34. Este pasaje nos servirá como una plataforma bíblica y teológica sobre todo lo que vamos a desarrollar. Acabamos de terminar el misterioso rapto y creo que cubrimos de una forma exegética bastante detallada la doctrina tan importante del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a hundirnos, a sumergirnos en esta historia de Israel, la higuera, y demostrar más que cualquier otra cosa, el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos claramente que nosotros somos la última generación. Es Jesús hablando en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Rápidamente, antes de desarrollar todo este tema que nos va a llevar 4 o 5 conferencias tal vez, es importante que nosotros sepamos que la higuera representa a la nación de Israel. De eso no hay absolutamente ninguna duda alguna. Así que cuando Jesucristo dice que cuando la higuera reverdeciera, que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando Israel resucita, Israel renace nacionalmente como nación soberana, libre e independiente. En ese momento comienza la cuenta regresiva de Dios. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Que la generación que vea esto no pasará. Será la última generación. No podía ser la generación de la época en la que él estaba viviendo, porque Israel en el año 70 después de Cristo fue expulsada, exiliada a todas las naciones hasta 1948. Así que nosotros somos esa generación. ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? No sabemos si en 2025, 2028, 2030, pero somos la última generación bíblica que nos da realmente el privilegio de poder prepararnos ya, tomar en serio a Dios por todo lo que se viene en el mundo y estar atentos en cualquier momento de oír una trompeta en el cielo, que solamente los cristianos la van a oír. Oír una voz que es la de Jesús y cuando menos lo esperemos, estamos con Él. Para irnos con Él al cielo. En Juan capítulo 14, Jesucristo dijo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre voy a preparar lugar para ustedes. Y cuando me fuere, vendré por ustedes y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén. ¿A dónde está Cristo? En el cielo. Entonces, el rapto no puede ser la segunda venida, porque la segunda venida, Él viene y baja y no nos lleva al cielo. Baja con nosotros a establecer su reino milenial. En Juan 14 le está prometiendo que cuando venga es para irnos con Él al cielo. Y cuando estemos en el cielo, aquí abajo, van a pasar los 7 años de la tribulación. Y mientras nosotros en el cielo vamos a ser juzgados. No por la salvación, porque ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Ya estamos completamente cubiertos y garantizada nuestra salvación.
vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos o dejamos de hacer desde el momento en que tú y yo nos convertimos. Porque nuestro pasado antes de nuestra conversión no existe. Como está más lejos el occidente que el oriente, Dios hizo alejar de nosotros todas las cosas que hicimos en el pasado. Tus asesinatos, tus robos, tus adulterios, tus abortos, tus mentiras, todo quedó en la cruz de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Muy bien. Todo esto lo voy a desarrollar más adelante, pero quiero comenzar con el aspecto histórico, porque si no conocemos la historia, no podemos entender nada de lo que está pasando. A través de la historia, una de las más frecuentes preguntas que los cristianos han hecho es ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Sin embargo, ha sido precisamente en el siglo XXI donde nos encontramos cuando por primera vez en toda la historia un hombre es capaz de gobernar el mundo. Hace 15 años todavía no era posible, mucho menos el siglo pasado. Por el avance impresionante de la tecnología, de la cibernética y de la genética, ahora es posible que un hombre, como la Biblia lo profetizó, llamado el anticristo, pueda tener el control del mundo mediante el control económico de un chip. Mediante una marca que será puesta en la mano derecha o aquí en el entrecejo, en la frente, y nadie va a poder vender, comprar, ni tu carro, ni pagar la renta, ni comprar en el Oxxo, ni ir a desayunar. No vas a poder ni pagarle una Uber, no vas a poder hacer nada si no tienes esa marca. Un control total que es a donde se dirige el mundo desde la pandemia. La pandemia fue un ejemplo de la forma como los gobiernos totalitarios, ¿verdad? Los gobiernos autoritarios aprovecharon para ejercer sobre nosotros una coerción de nuestras libertades y derechos individuales y humanos, aprovechándose de la supuesta falsamente llamada ciencia. Tristemente, la mayoría de las iglesias cristianas no estudian las profecías bíblicas, por lo que ha habido una explosión de falsas enseñanzas proféticas. La sana doctrina ha sido reemplazada por mensajes inofensivos. O sea, ya no se quiere predicar el pecado, el infierno, la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los cristianos arriba en el cielo. Nada de eso, todo es ahorita sugar coated, como le llaman en inglés, cubierto con azúcar para que la gente no se vaya y siga viniendo a la iglesia. Y el evangelio bíblico ofende. ¿Por qué? Porque es la palabra como una espada que penetra a lo profundo de tu vida y te dice, tú estás viviendo mal, tú eres un pecador, eres una pecadora, necesitas arrepentirte de tu vida, cambiar de dirección y creer en la cruz lo que Dios hizo en tu lugar con la sangre de Jesucristo. Pero como amenaza nuestra libertad personal y como a mí no quiero que me diga nada a nadie y como ya tengo yo mi religión y nadie me la va a quitar, no hay ningún problema. Pero ya fuiste expuesto a la luz y el rechazo de esa luz es la razón del juicio venidero. En este tiempo, cuando todos los eventos proféticos están siendo cumplidos literalmente en las páginas de la Biblia y en la mayor parte de los medios de comunicación, los cristianos realmente están o dormidos o están anestesiados o se acostumbraron nada más al domingo en la mañana como su vida cristiana. En Lucas 18:7, Cristo hizo una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará paz en el mundo? O sea, fue una pregunta capciosa, adelantándose proféticamente a saber que cuando Él venga,
vendrá un mundo donde reinará la apostasía de la iglesia. Ahora, han transcurrido 2000 años desde que Jesús se fue al cielo. Y como cristianos tenemos que tener dos cosas. Vamos a poner las bases. Tenemos que tener dos cosas muy en claro. Número uno, nadie conoce el día o la hora del regreso de Jesús. Mateo 13:32. Nadie conoce el día y la hora. Esta última semana he oído 3 o 4 que mandaron a mi WhatsApp diciéndome, es que dijo que el 28 de septiembre, otra persona que el 13 de septiembre, otra señora, no, es que a mí se me apareció Jesús y me dijo en sueños que venía el 10 de octubre. Todas estas son amarillismo profético, fanfarronerías que no es posible de creerlas. Porque el día y la hora, vamos a ver que aunque no sabemos el día y la hora, podemos saber los tiempos en que nos encontramos y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Entonces es muy importante poner en claro esto. Y en segundo lugar, que sí podemos conocer los tiempos en que nos encontramos. Veamos algunos pasajes, Mateo capítulo 16. Para demostrar esto, siempre respaldémonos con la Biblia. Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal. Una señal del cielo, muéstranos. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, dice en buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación de Cristo tenía la responsabilidad de conocer que aunque no sabían todavía muy claro que el Mesías tenía que morir crucificado, pero que vendría alguien que era el hijo de David a tratar de instaurar el imperio romano y vencer al imperio romano y libertar a Israel, ellos conocían claramente. ¿Quiénes lo conocieron? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Quiénes sean los Reyes Magos? Bueno, sabemos que la palabra mago, magí, ¿verdad? En el latín no es una persona que, como la magia que se practica actualmente, eran reyes que eran científicos o se les podría llamar astrónomos. ¿Quiénes eran estos tres personajes que no son Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tampoco Chencho, ni Chencha, ni Chencho? Son hombres que han inventado. Eran personas que venían de Irak, guiados por una estrella, por una luz. ¿Y quiénes eran? Bueno, si retrocedemos 600 años antes de Cristo, Daniel lo nombraron el jefe de los astrólogos de Babilonia. ¿Se acuerdan los que han leído el libro de Daniel? Fue nombrado jefe de los astrólogos porque le salvó la vida cuando no le pudieron interpretar al rey Nabucodonosor el sueño. Y lo nombró el rey, el jefe de los astrólogos. Entonces Daniel les compartió la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27. Y sabemos que estos han de haber sido la tercera generación de estos maestros de Daniel o discípulos de Daniel que supieron claramente que iban a ser un Mesías en Belén. Y cuando llegan le preguntan a Herodes, que se asustó, ¿dónde está el rey de los judíos? El único que sabían. Viene un rey a conquistar y a surgir el imperio completamente israelí sobre el mundo entero. Entonces Cristo se enoja con los fariseos, que ellos eran los estudiantes de la ley. ¿Cómo no saben distinguir las señales de los tiempos? Veamos otro ejemplo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que también Pablo los exhorta por ignorar las señales de los tiempos en que ellos no podían ser engañados y fueron engañados, por lo que les mandó la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba. O sea, ustedes ya
¿Para qué les mandé hace poco la doctrina del arrebatamiento de la iglesia? Les acabo de compartir todo lo que está viniendo en el mundo y no tiene necesidad, porque ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, o sea, el día del Señor es la tribulación, los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Ustedes saben perfectamente bien que la tribulación vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, les tiene que volver a escribir a estos cabezones tesalonicenses, porque le mandaron otra carta a Pablo diciendo que ellos ya creían que había maestros, segunda Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 5, que ya estaban en el día del Señor, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo les dice en la segunda carta, es que la tribulación no puede venir porque antes viene la apostasía y que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿ya está el anticristo? No, pues entonces no estamos en la tribulación. ¿Ya están los sellos? ¿Ya murió una cuarta parte de la humanidad en el cuarto sello? No, pues entonces ¿por qué es que ya estamos en el cuarto sello? Hay gente que así me ha dicho, estamos en la quinta trompeta. Le dije, pero ¿de qué fumaste anoche? Increíble, increíble. Que haya tantos cristianos con una mente tan oscurecida de ignorar los tiempos y las señales que Dios quiere que tengamos. La palabra tiempos, apúntalo aquí, es la palabra cronos, que es de ahí viene la palabra cronología. No tenemos necesidad de saber qué es lo que viene primero. Primero viene el arrebatamiento de la iglesia, después viene el anticristo, se manifiesta, los 7 años de tribulación, el milenio, el reino mesiánico y finalmente la eternidad, Apocalipsis 21 y 22. Esto se llama cronológicamente descrito los eventos de la palabra de Dios, y las ocasiones es la palabra kairos, ¿verdad? Que es tiempos específicos o tiempos determinados. Cuando sucede tu cumpleaños, el día de la independencia, el día de la Navidad es el 24, el 7 de junio son kairos, pero el calendario de todo el año se llama cronos, lo que es cronológico. Ahora también alguien ha dicho, vayamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos 1. Todo esto lo tenemos que ver, como les dije anticipadamente, con detalles. Tengo una carga, como ustedes no se imaginan, por esta serie, porque es importantísimo ya profundizar la Biblia. Hechos 1, versículo 6. Aquí están ya los discípulos con Jesucristo resucitado, antes de que Él ascendiera al cielo. Noten ustedes que los discípulos tenían dudas, todavía muchas dudas, pero la más importante de ellas era que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas han profetizado en todo el Antiguo Testamento que venía un reino para Israel, que Dios no había acabado con Israel, que Dios va a levantar otra vez a la nación de Israel. Entonces ven que Cristo muere y que se va, y le hacen la pregunta, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿ya te vas? ¿Y qué de las promesas que nos hicieron Abraham, Isaac, Jacob y los profetas? ¿Dónde está ese reino? Creíamos que tú eras, y ahora resucitado, ¿no vas a establecer tu reino? Y entonces Cristo les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga y me serán testigos. Pregunta, ¿hay una contradicción entre esto y la primera carta a los tesalonicenses que acabamos de leer? Aquí les dice Cristo, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones, y Pablo llega y les dice a los tesalonicenses, ustedes ya no tienen necesidad de saber por qué, porque cuando esta pregunta le hicieron a Jesucristo era antes de la venida del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no había venido a darles, a inspirarles toda la verdad de las Escrituras. Pero una vez venido el Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron ya a explicarles los tiempos en que nos encontrábamos. Entonces, si no entendemos el Antiguo del Nuevo Testamento y la ocasión cuando las cosas se dijeron, comenzamos a hablar barbaridades. No se pueden saber ni tampoco los tiempos, y usan este versículo. Por el amor de Dios, lee un poco más profundamente la Biblia. Fue dicho cuando el Espíritu Santo no venía, y no les toca a ellos saber. Pero el Espíritu Santo vino ¿a qué cosa? A guiarnos a toda la verdad. Muy bien. Y veamos también Ezequiel capítulo 38. Estos son algunos pocos pasajes para probar que sí podemos saber los tiempos en que nos encontramos. Ezequiel 38. Este pasaje de Ezequiel es la profecía más detallada que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque se profetiza, damas y caballeros, santos de Dios, las naciones que existieron en el antiguo pasado o en el Antiguo Testamento, que tenían otros nombres, algunas de ellas, y que estas naciones que no existían, muchas de ellas, se iban a formar una confederación política, una alianza militar y política para venirse en los tiempos finales, y lo vamos a ver, iba a ser después que regresara Israel. Esto fue escrito hace 2700 años. Entonces vemos nosotros que no se podía cumplir, y esto tiene que cumplirse desde el momento que Israel se regresó a su tierra, porque si Israel no hubiera regresado, esto no se podía cumplir. Número uno. Número dos, si estas naciones que ahorita ya existen y que han formado ya esta alianza, nos damos cuenta que esta guerra, que es el Armagedón, Ezequiel 38 y 39 describen la tercera guerra mundial y las naciones que estarán involucradas para exterminar a Israel finalmente. Y al terminar el capítulo 39 nos muestra de qué forma en ese tiempo Dios restaurará a Israel, los judíos se convertirán y jamás volverá a haber otra rebelión en contra de Dios. Pero veamos rápidamente, por ejemplo, en el versículo 5, la palabra Persia. En 1935 se cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando los ayatolas echaron fuera de Irán a la familia de los Shah, el Shah de Irán. Muy bien, entonces este nombre de Persia, cuando lo veas en el Antiguo Testamento, corresponde a la nación de Irán. En 1979 se le volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, donde estos dos ayatolas que ahorita rigen a Irán, Ramallah, que es el jefe del grupo terrorista de Hezbollah, son los terroristas, y la nación que sostiene a Hamas, a Hezbollah, a ISIS, a Al-Qaeda, a los talibanes y a los hutis de Yemen. Irán actualmente, ahorita, en el mes de septiembre del 2024 del siglo XXI, es la nación más grande terrorista del mundo y la que sostiene a todos los grupos terroristas con solo un propósito: exterminar a la nación de Israel. Qué interesante que Irán va a formar parte del ejército del anticristo, de los que se van a venir en contra de Israel. Luego tenemos a Cus y a Phut. Todo esto ya lo vimos en algunas otras series, pero es un repaso muy breve. Cus y Phut. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Phut? Versículo 5, porque en Génesis 10, versículo 2 y 3, búsquenlo en el YouTube. Tengo toda la serie sobre la guerra del 38-39 de Ezequiel, explicado con muchos detalles. En Génesis 10, versículo 2 y 3, fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de Noé, de donde tú y yo descendemos.
no de Toluca, ni tampoco de Atlacomulco vienes. Todos, absolutamente nosotros descendemos de 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo lo que es el mundo anglosajón europeo. Toda la gente güera, de ojos claros, blancos, son anglosajones descendientes de Jafet. Todos los semitas, los de Sem, son todos los árabes y los judíos también, y forman parte casi de todo pues se llama Medio Oriente, porque son judíos y árabes. No hay cosa, ni ha existido jamás nada como palestinos. Los palestinos son árabes que se adjudicaron un nombre nuevo que no existe. Existía la Palestina, que fue un emperador romano, Adriano, que le cambió el nombre a Israel, porque querían borrarle el nombre de Israel y le pusieron la Palestina. Pero en la guerra de 1967, cuando llegan los judíos y sacan a 5 naciones árabes, le cambiaron el nombre, y la Franja de Gaza, que pertenecía a Egipto, Cisjordania, que pertenecía a Jordania, y el norte de las colinas de Golán, que estaba Siria, fueron completamente desubicados. Israel tomó posesión a través de la guerra de algo que les habían quitado anteriormente. Y los árabes, que cuando llegaron los judíos en el 48 se encontraban ahí en la tierra, eran árabes. Y cuando se les propuso el programa inglés de la partición del Medio Oriente para que se repartieran aquí los árabes y aquí los judíos, ellos lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Y entonces se fueron a la Franja de Gaza, que estaba controlada por Egipto, no por Israel, y comenzaron a cambiarse el nombre de palestinos. ¿Por qué? Porque las naciones árabes a las que ellos pertenecían, ninguna de ellas los aceptó. Y no le convenía a la Liga Árabe de aquellos tiempos de que sacaran un grupo de árabes de Israel, porque siempre ha sido el propósito de la hermandad musulmana, que fue fundada por Al-Anamán y por Husseini, y después por Yasser Arafat, que fue discípulo de Husseini, y que se unieron con los nazis, se unieron para destruir a Israel. Se suicida Hitler, y todavía en los 50 continúan con el proyecto de exterminar a Israel. Todo esto es importantísimo para que nosotros podamos entender las profecías bíblicas. Ahora bien, lo que hace el regreso de Israel a su tierra, un evento único y milagroso, es que el renacimiento de Israel en 1948 se ha ocultado del mundo bíblicamente, porque si no tienes la Biblia, bueno, pues Hitler, ¿verdad? En los campos de concentración, 6 millones de judíos murieron, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es posible que este pueblo de casi 2000 años de exiliados hayan regresado en un día a formar una nación, rodeados de enemigos, de más de 25, 30 millones de enemigos que han querido siempre exterminarlos? Veamos esta profecía en Isaías capítulo 66, tan clara, que hace 2600 años, 2700 años, la Biblia escribió. Isaías 66, versículo 8. Comienza con una interrogante y dice: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído algo parecido a lo que vamos a ver? ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Un milagro se define cuando se desafían las habilidades o la natural comprensión del ser humano. Lo que hace el nacimiento de Israel, el renacimiento nacional de Israel, milagroso, es que ninguna otra nación en la historia ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación, por más de 70, 80, 90 años de edad. Israel fue exiliada casi 2000 años. ¿Y regresaron con la misma cultura?
el mismo idioma, las mismas tradiciones y la misma religión y el mismo nombre de Israel, el mismo nombre de Hashem, el mismo nombre de Yeshua HaMashiach, el mismo nombre en el hebreo que todos habían enseñado desde miles de años antes por los profetas. Nadie en la historia ha podido igualar este milagro. Muy bien, ¿por qué lo hizo Dios? Por la siguiente razón. Llegan los judíos en el 48 milagrosamente. Milagrosamente, vamos a ver más adelante las etapas que tuvieron que atravesar para que pudiera lograrse que Israel estuviera en su tierra. No nos imaginamos, fueron 2 guerras mundiales casi y la caída del antiguo imperio otomano para que pudiera Israel llegar a Israel. Entonces, esto es milagroso. Aparte de esto, 1948, 14 de mayo, David Ben Gurión, primer ministro de Israel, es nombrado. A las 10 horas después que Ben Gurión declara la independencia de Israel, se les vienen encima los árabes. Vamos a tomar en cuenta y a recordar que los judíos venían del holocausto. Los judíos no tenían armas en aquel tiempo. Estaban comenzando, imaginémonos nada más, no tenían reglas, no tenían una política, no tenían una constitución todavía. Y vencen a las naciones árabes milagrosamente. Todavía hay más. 1956, el presidente Gamal Nasser de Egipto, del 48 nos brincamos a 1956. Proclama, destruyamos a los árabes porque invadió el canal de Suez, son derrotados otra vez los más de 4 naciones árabes por los judíos milagrosamente. 1967, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días se encuentra registrada en la Academia West Point de Estados Unidos, que es una academia militar muy famosa, como una de las guerras, y en la historia y en las enciclopedias también, más milagrosas que las de Napoleón Bonaparte, que las de Aníbal, que las de Alejandro el Magno, que de todos estos grandes conquistadores del pasado. ¿Por qué? Porque el 1 de junio de 1967, otra vez el presidente de Egipto, Nasser, le habla a Irak, a Siria y a Jordania para que se junten bajo esta bandera que levantaron. Exterminemos a los judíos. Exterminemos el Estado de Israel. A los 3 días, los judíos ya estaban reconquistando la ciudad de Jerusalén. Entró el general Moshe Dayan a Jerusalén, entraron al muro de los lamentos, ahí oraron y lloraron y le dieron gracias a Dios. Señor, esto es un milagro. Otra vez Jerusalén en nuestras manos, porque sin Jerusalén no hay probabilidades de que sea Israel, porque es la ciudad santa, el terreno sagrado. Igualmente para los musulmanes es sagrado porque ahí tienen la mezquita de Omar todavía, la cúpula de la roca. Y entonces los judíos habían conquistado las colinas del Golán, la franja de Gaza que estaba en Egipto y Cisjordania, y se retiraron de la península del Sinaí. Ya estaban en la península del Sinaí y las Naciones Unidas en ese tiempo le dijeron: sálganse de ahí porque entonces se hace una guerra mundial, porque ya esto es demasiado. Entonces los judíos accedieron, salieron del Sinaí, pero se quedaron con las colinas del Golán, se quedaron con el banco occidental, que es la ciudad de Jericó o la Cisjordania, y se quedaron con toda la franja de Gaza, donde estaba Egipto, permitiéndoles a los árabes que estaban en Israel que vivieran en Gaza, porque ninguna otra nación les había dado hospedaje ni asilo tampoco. 1973, otra guerra se viene contra ellos en Yom Kippur, que es el día más sagrado para los judíos, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Vuelven los judíos, vean, 48, 56, 67 y 73, 4 guerras en las que Israel milagrosamente, así como fue fundada, sobrevivió. Y desde 1973 hasta nuestros días
estamos en septiembre del 2024, las naciones árabes se cansaron de hacerle guerra a Israel. Entonces Yasser Arafat, que en las 40-50 fue discípulo de un hombre llamado Husseini, junto con Al-Laman, que fundó la hermandad musulmana en Egipto, comenzaron a ser entrenados para que en Gaza se formara un equipo militar y pudieran a través de un ejército derrotar a Israel. Nos iban a conformar vivir en una franja de 50 kilómetros de distancia, 10 kilómetros de ancho, como ciudadanos pacíficos. No, ellos han tenido y han jurado, y se encuentra en la Constitución, googléalo, la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. Tenemos que exterminar a Israel. Es una enemistad de hace siglos. Es un odio impresionante, satánico. Y qué interesante que los nazis se unieron con Husseini y se unieron con todos los el que formó la hermandad musulmana para destruir a los judíos. Vemos cómo se forma como una metástasis. Se forma una agrupación, como decía mi abuelo, son lobos de la misma loma. El mal atrae al mal. Lo semejante atrae a lo semejante. Tú eres una persona buena, busca personas buenas con tener amigos. Eres borracho, parrandero y jugador, ¿quiénes van a ser tus amigos? Igual que tú. Eres una persona adúltera, estás con adúlteros. Eres una persona que le interesa el dinero, vas a buscar personas a quienes puedas tú sacar dinero o hacer negocios. La amistad no existe para hacer negocios, existe los intereses económicos o políticos nada más. La amistad queda completamente en el suelo. Lo semejante atrae a lo semejante, lo dicen los salmos. ¿Qué hicieron entonces? Formar grupos guerrilleros. Y se levanta entonces el primer líder de la Organización para la Liberación de la Palestina, 1968, Yasser Arafat. Nació en Egipto, fue criado en Egipto y finalmente, ¿verdad? Husseini fue su maestro y comienza Arafat a formar la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de formar guerrillas, porque ya guerras ya no querían, meterse vestidos de civiles para que si atacaran los judíos, el mundo dijera, están matando civiles, para que sin uniforme ellos pudieran esconderse detrás de las ropas de los civiles. En 1979, cuando Irán se vuelve islámico y cuando comienzan a promover el islamismo y el exterminio de Israel, le hablan a Arafat y le dan una recepción de héroes en Teherán. Y lo reciben los ayatolás a Yasser Arafat y lo nombran el jefe no solamente de los palestinos, sino también para formar otro grupo llamado Hezbollah, que significa en árabe el partido del pueblo. ¿Quién es este grupo Hezbollah? Ya Irán tenía un equipo, como aquí antiguamente los dos presidentes que había en México, el Estado Mayor Presidencial. Estaban los Pinos, el Estado Mayor eran militares que se encargaban, ¿verdad?, de cuidar al presidente, de las cosas más altas militarmente. Entonces tenían un Estado Mayor Presidencial los iraníes llamado las Guardias Revolucionarias. Era todo un conjunto de militares que rodeaba a los ayatolás para protegerlos y en una guerra poder defender a Irán. Entonces estos guardias revolucionarios sacaron al 30% de ellos y los comenzaron a entrenar para poder sabotear y poder hacer la guerra debajo del agua a Israel. Y nació Hezbollah. Y hasta el momento, no sé cuánto supieron ustedes, desde el siglo pasado hasta ahorita, no han dejado de mandarles misiles, cohetes. Las Naciones Unidas están 90% en contra de Israel. Los medios de comunicación, lo vimos ahora el 7 de octubre, llega un grupo de 2,000 asesinos, guerrilleros, a cometer un genocidio dentro de Israel, en los kibbutz, meter a los niños recién nacidos en los hornos microondas, sacarles los ojos enfrente a los papás,
abrir a las mamás de su vientre, cortarles la cabeza, cortarles las orejas, quemar después sus casas. Se van y se llevan a los rehenes vamos a traerlos para que nos sigan los soldados en Israel, y vamos a la franja de Gaza, y ahí los vamos a esperar y les hacemos una trampa y acabamos con Israel. Y todo les salió al revés, aunque todavía tienen más de 100 rehenes, que va a ser muy difícil que los suelten, pero hasta este momento casi jamás está deshecho. Y acabamos de ver hace 3 o 4 días la tecnología más grande militar del mundo en la historia del ser humano. Hace 3 días los ayatolas hace algún tiempo ya preveían que los radios, los celulares, los iPhones, los judíos tenían un control impresionante tecnológico por control satelital, y los podían descubrir dónde estaban. Entonces se deshicieron de todos los celulares y compraron beepers. Más de 10,000 beepers. Y los repartieron a todo Hezbolá. Me río, ¿verdad? Porque digo, esto es algo fenomenal, porque todos son asesinos todos. Son asesinos, carniceros, sangrientos. Es una banda completamente demoníaca. Y entonces en sus beepers de repente mandan una señal los judíos. De alguna forma los judíos interceptaron 10,000 beepers, tal vez antes de la fábrica cuando llegaron allá a Irán, pero tiene una tecnología impresionante, y por control remoto los hicieron explotar. Han muerto como 15 nada más de Hezbolá, pero otros, ¿verdad? Bueno, total que se quedó Hezbolá ahorita completamente derribado, jamás completamente derribado, y vemos nosotros por qué no han podido acabar con Israel. ¿Por qué no han podido destruirlo? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en el mundo que vivimos? Y ahorita Rusia, Putin dice, esto de Israel es fenomenal, dijo. Es absolutamente increíble. ¿A quién se le hubiera imaginado? Ni en la Guerra de las Galaxias, ni en las películas de Julio Verne, pudimos ver lo que acaba de hacer Israel con un ejército sin mandar nada, desde lejos destruirlos. Y terminamos leyendo Jeremías capítulo 35, que nos dé la respuesta a la Biblia. Para todos los que tengan oídos, que oigamos lo que la Biblia dice y lo que ha prometido a la nación de Israel. Jeremías capítulo 31, Jeremías 31, 35 y 36. Antes de leerlo, termino con esta frase. Cuando Dios, tenemos que entender, cuando Dios planeó formar una nación, los seres humanos estamos en el planeta Tierra. Dios tenía que buscar la manera de que esos seres humanos lo conocieran a Él. Si es que hay un creador, si es que no somos de la nada ni venimos de los animales. Entonces Dios escoge a un hombre llamado Abraham para formar esta nación. Y para que a través de esta nación diera a conocer al mundo entero que Dios es uno, que se llama Yo soy el que soy, Jehová. Y que a través de esta nación Dios manifestara sus propósitos, sus códigos morales y sus valores a través de esta nación. Por eso Dios los escogió. Imaginémonos a Satanás. En cuanto Satanás vio que los judíos eran la nación que dio a conocer al mundo los mandamientos de Dios, los valores morales, qué es bueno, qué es malo, ellos se vino contra ellos, y hasta ahorita no ha terminado de poder exterminarlos. Esto nos hace y nos da la comprensión de por qué los judíos han sido el grupo étnico más calumniado, más perseguido, más asesinado en la Inquisición, en los hornos de Hitler, a través de los tiempos. De todas las naciones los han expulsado. ¿Por qué ellos?
¿Por qué tienen que ser ellos? Y ahora nosotros los cristianos, como en la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué tenían que burlarse de la última cena de Cristo? ¿Por qué tenían que burlarse del Apocalipsis, aunque ellos no lo sabían? ¿Por qué el ataque ahora es a los judíos y a los cristianos? Porque somos injertados en el mismo olivo, Romanos 11. Por eso, si hay alguien ahorita en el mundo que defiende a Israel, debemos ser los cristianos. No a los judíos ortodoxos que se visten de negro, que nos odian con odio jarocho. Porque son los fariseos del siglo XX. Cuando hablamos de Israel tenemos que definir quién es Israel actualmente. Pero ¿por qué ha pasado esto? Escuchémoslo. Jeremías 31, 35. Así ha dicho Jehová. Que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Wow! Sigamos. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Dios pone testigos y dice, el día que falten las leyes cósmicas, el día que alguien pueda llegar al fondo de la tierra, o que pueda encontrar y descubrir el espacio, ese día yo desecho a Israel. Por eso Israel es indestructible. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para todos nosotros? Que Dios es fiel al que llama. Simplemente Dios nos está diciendo, vean, después de todo lo que me hicieron, lo que le hicieron a mi hijo, soy fiel. ¿Qué nos dice a la iglesia eso? Que nunca te dejaré ni te desampararé. Después de lo que le hiciste a tu esposa, a tu novia, a tu novio, tus abortos y todo, te amo. Quiero tener misericordia de ti, porque de tal manera los amo que mi hijo pagó por ti y por mí lo que tú merecías pagar, la condenación eterna. Y cuando los cristianos descubrimos todo esto, ya no somos antisemitas, porque es impresionante que el antisemitismo, el odio contra Israel, está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Simplemente por esta razón, por una ignorancia impresionante de las profecías bíblicas. Y tenemos ya que despertar y darnos cuenta que tenemos que orar por Israel, por México más que nunca, por Estados Unidos, por las naciones del mundo. Es nuestra responsabilidad y además continuar ganando las almas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras, así como Israel, fue recogida milagrosamente, sostenida milagrosamente, preservada milagrosamente hasta el final. Solamente nos habla que si tú has sido fiel con esa nación, lo serás también con nosotros, con tu iglesia, hasta el fin. Gracias, Padre, porque es la evidencia más grande que tú existes, la sobrevivencia de la nación de Israel. Te alabamos y te bendecimos por tan grande misericordia, por un amor tan infinito, por la profundidad de tu sabiduría, de tus decretos, de tus conceptos, de tus dichos y de todos aquellos preceptos que nos has dejado para saber que somos tus testigos de que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. A todos ustedes que nos ven por la televisión, les invitamos a que en esta mañana haz la paz con Dios. No sigas en ese camino que conduce a la muerte, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte.
El pecado trae tristeza, trae destrucción, amargura, rencor, odio. Las dos fuerzas más grandes del universo son el amor o el odio. ¿En qué campo te quieres poner? El odio no dura. El odio es autodestructivo. El amor es eterno. Es paz. Es dominio propio. Es gozo. Es tranquilidad en el alma de saber que no estamos solos, que Dios nos ama. Dile: Jesús, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados, que a los 3 días resucitaste entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, y mis palabras permanecerán. Así como Israel acabó en la apostasía, teniendo esto, la Biblia profetiza que así acabará la iglesia también. Muy pocos son los que se van a salvar, porque angosta y estrecha es la puerta que conduce a la salvación, y muchos van a querer entrar y no van a poder, porque no querían pagar el precio. No solamente de creer en Cristo, el diablo también cree en Dios. El diablo no es ateo. No querían pagar el precio de seguir sus pisadas, obedecerlo en sus mandamientos. Y ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición, y la mayoría van por ella. ¿En qué puerta te encuentras? ¿En qué camino estás caminando? Ven ahora que Dios te habla. Arrepiéntete de tu vida y siga a Jesucristo, y ten esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu alma hasta el final de tu vida. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. En la primera conferencia, esta es la segunda conferencia de esta serie, Israel, la higuera y los últimos tiempos, compartí que cuando Jesucristo dijo que cuando viéramos la higuera reverdecer, cuando viéramos que salían las hojas de la higuera,
sabríamos que el tiempo había llegado. Mateo 24, versículo 32 al 34. Y Jesucristo dijo que cuando la generación que viera este fenómeno de una higuera dando hojas, comparando a Israel, porque no cabe duda que Israel es la higuera, Israel es la vid, Israel es el olivo, son los tres árboles con los cuales Dios compara a Israel en la Biblia, pero en este caso es la higuera. Este fenómeno tuvo lugar el 14 de mayo de 1948, cuando casi después de 2000 años, Israel milagrosamente, nunca jamás en la historia de la humanidad, una etnia o un grupo o tribu o civilización o pueblo o nación había sido exiliado más de una generación, 50, 60, 70, 80 años, y había regresado a su lugar de origen. Israel fue sacado de su tierra en el año final 130 después de Cristo, porque hubo dos intervenciones romanas en el 70 y en el 130 después de Cristo, por casi 2000 años. Y en 2000 años, pues se te olvida la cultura de tu pueblo, el idioma de tu nación, las tradiciones y hasta la religión. Pero aquí vemos un grupo de personas que regresan con la misma cultura, las mismas tradiciones, la misma religión y la misma política y el mismo idioma, por el amor de Dios. Tú vas a Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los que pasan a Estados Unidos, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, etcétera, etcétera, italianos, y llegan de jóvenes o de niños, se les olvida su lenguaje y no quieren ni siquiera hablar su lenguaje original, para no ser desechados o con aspecto despectivo, ser vistos por los norteamericanos, etcétera, etcétera, porque así es la naturaleza humana. Adaptarnos, ¿verdad?, al medio ambiente donde estamos viviendo. Esto no fue así con el pueblo judío. ¿Por qué no fue así? Porque cuando Dios creó el mundo, ahí estábamos los seres humanos y Dios tenía el propósito, si Él es el creador, pues de comunicarse con nosotros. No voy a crearlos y ahí se ven. Sino que Dios, desde que nos creó, tenía el propósito de que nosotros supiéramos quién es Él. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la eternidad con Él. Entonces Dios escoge un grupo de personas, pudieron haber sido mexicanos, italianos, franceses, lo que tú me quieras decir. La cuestión es que Dios escoge a un grupo, a un hombre llamado Abraham, que venía de Irak, de la región que es ahorita Irak, que en el Antiguo Testamento era Babilonia. Y lo llama y a través de Irán forma un grupo de personas para hacer una nación. Síganme con mucho cuidado. Para que a través de esta nación que se llama Israel, pudiera Dios enviar al mundo a través de esta nación su libro, que es la Biblia, el Mesías, los mandamientos, qué es bueno, qué es malo, los valores de ética, los valores de moral, y que Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes, testigos del único Dios vivo y verdadero. Entonces, al mismo tiempo que Dios hace eso con Israel, el enemigo, Satanás, Lucifer, el diablo o el dragón, se levanta y comienza a tratar de impedir que a través de ese pueblo se cumplieran los propósitos de Dios. Y durante toda la historia de la humanidad no ha habido un pueblo más perseguido, más calumniado, más rechazado, más exiliado, más asesinado, más mal comprendido que la nación de Israel. Y lo podemos ver por todos lados, el antisemitismo. Entonces, el hecho que Dios haya hecho esto, ahora nos explica por qué
el holocausto nazi, expulsados de todos los países, la Inquisición española, etcétera, etcétera, el odio. Y el odio es simplemente por ser judíos. Viene Jesucristo y el diablo dice, ahora sí, vamos a buscar un hombre por ahí llamado Judas Iscariote para que convencerlo que por un dinero, porque ya nos dimos cuenta que él era el tesorero de los apóstoles, y para que a través de este dinero, ¿verdad?, le vamos a ofrecer para que los fariseos compren a Judas y traicione a su maestro. Y dicho y hecho, Judas por 30 miserables monedas de plata vende a su maestro. Y en la cruz, todo el mundo invisible espiritual estaba alabado, alabim, bomba. Ahora sí, matamos, ¿verdad?, al que se decía el Cristo, al Hijo de Dios. Ya la semilla de la mujer ya no va a poder crecer. Y qué susto a los 3 días. La cruz fue una trampa al mismo Satanás. Y cayó redondito en la trampa. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, se refiere a los principados, potestades satánicas, si ellos hubieran sabido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado. El susto que se llevaron cuando resucitó Jesucristo y venció la muerte, Satanás y el pecado. Y eso estaba escondido. Aún el mismo pueblo de Israel, la palabra Mesías muy pocas veces aparece en el Antiguo Testamento. Aparece el siervo sufriente, como Isaías 53, vendrá alguien de la descendencia de David, y la esperanza era que aquel que viniera era el que iba a liberar a Israel del imperio romano. Y por eso los discípulos se extrañaron cuando comenzaron a caminar con él durante 3 años, y el último año Jesucristo les dice, tengo que morir. A los 3 días los sacerdotes, los escribas me van a crucificar, etcétera, etcétera. Y Pedro le dijo, no sea tal cosa en ti, ni siquiera pienses en eso. Se asustaron porque ellos lo menos que esperaban es que Cristo pudiera estar pensando en morirse sin antes establecer el reino. Era lo que todos estaban esperando. Y Jesucristo se voltea con Pedro y le dice, no me tientes, Satanás. Lo que tiene que ser, va a ser. O sea, Pedro no sabía, pero en ese momento Satanás usó a Pedro para decirle a Cristo, no hagas tal cosa con tu vida. ¿Cómo que vas a morir? De ninguna manera, ni lo pienses. Entonces, esto es muy importante que nosotros comprendamos por qué el odio contra Israel. En el 48 regresaron y los atacaron el 15 de mayo. Ganó la guerra. En el 56, en la guerra del Canal de Suez, los volvieron a atacar, volvió a ganar la guerra. 1967, la guerra de los 6 días, los vuelven a atacar, vuelve a ganar la guerra. Y en todas, milagrosamente, dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, había una a la 12ª potencia que pudieran ganar una guerra, sobre todo la de los 6 días. 1973, la 4ª guerra, Yom Kippur, vuelven a ganar. Y finalmente, pues los árabes se juntan y un hombre llamado Yasser Arafat inicia la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación, o sea, ya querían liberar la Franja de Gaza de los judíos, sin que los judíos hayan estado ahí, porque estaba Egipto controlando la Franja de Gaza. Estaba Jordania controlando el Banco Occidental, donde se encuentra Jericó, y estaba Siria, Egipto, Jordania, Siria controlando el norte, las colinas del Golán, y todos estos 3 lugares se los arrebataron en la guerra de los 6 días. Y ahora Israel controla, ¿verdad?, el Banco Occidental, las colinas del Golán y la Franja de Gaza. En el 2005 se las entregó al Fatah, a la autoridad palestina, para que ellos se encargaran de gobernar. Ellos no quisieron gobernar y formaron un grupo militar llamado Hamas, para poder militarmente algún día
derrotar a la nación de Israel. Esto es muy importante porque lo que hace el renacimiento de Israel milagroso es que ninguna otra nación, repito, ha regresado después de haber sido exiliada por más de una generación. En Isaías 66:8 dice la Biblia: ¿cómo podrá una nación nacer de un solo día? Hace 2700 años profetizado que iba a suceder. Muy bien, abran sus Biblias en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Amós está casi después de Daniel, Oseas, Amós. Y veamos nosotros que nadie pensaba que casi después de 2000 años Israel pudiera regresar a su tierra. Y todo lo que Dios ha hecho con Israel, los cristianos tenemos que entender por el amor de Dios. Dice Daniel 12, los entendidos entenderán. Tenemos que entender qué está pasando, porque estamos llenos de redes sociales, TikTok, Instagram, y Facebook, y YouTube, etcétera, y radio y televisión, formando y moldeando las mentes de los seres humanos de la forma que la agenda global quiere que pensemos, que percibamos el mundo de acuerdo a como ellos lo perciben, que le llamemos malo a lo que ellos le llaman malo y bueno a lo que ellos le llaman bueno. Pero el cristiano no es así. Nuestra mente es formada por este libro. Y venimos a este libro para checar si lo que están diciendo es verdad. Y esta falta de información de este libro ha dado pie para que se vuelva un antisemitismo, un odio contra Israel, aún de los mismos cristianos. Aún de líderes cristianos. ¿Por qué? Por la desinformación y por la falta de convicciones que no han en sus vidas asimilado el plan y los propósitos de Dios para esta nación. Dice Amós 9, 14 y 15. Vean ustedes esta profecía y ojalá que tengan una pluma ahorita junto a ustedes. Y dice así: fue escrita hace 2500 años. 2500 años. Para que le pongas al principio de Amós, profecía dada hace 2500 años. Y dice así: vean ustedes, número 1, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Pon ahí junto 1948. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. 1948 se cumplió al pie de la letra lo que dice hace 2500 años el profeta hebreo Amós. Número 2, edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Cuando los judíos regresaron a su tierra, en 1948 no había un solo árbol plantado. No había irrigación en la tierra. Israel en aquel tiempo le llamaban Palestina, porque el emperador Adriano Romano le quiso cambiar a Palestina porque ya había, repito, el ataque del diablo ha sido consistente a través hasta que Cristo regrese. El diablo no dejará de perseguir a esta nación y ahora se ha vuelto contra nosotros, los cristianos, porque la iglesia, dice Romanos 11, estamos injertados en el olivo, que es Israel. Entonces somos una misma familia con el pueblo de Israel mesiánico, los judíos que han aceptado a Jesucristo, no con todos los judíos. Esto es muy importante de entender. Entonces el pueblo judío que Dios va a salvar va a ser los que creyeron en el Mesías, que le llaman ahorita judíos mesiánicos. Porque un judío no se llama cristiano, ni quieren llamarse cristianos por el significado etimológico de las palabras. Cuando llegaron los judíos no había árboles, no había irrigación. Aquí dice que ellos iban a edificar, que iban a habitar, que iban a plantar árboles
e iban a vivir el vino de ellas, que iban a hacer huertos e iban a comer el fruto de ellos. 1948, 1950-51, 3 años. En 3 años, Israel hizo la obra de la ingeniería hidráulica más poderosa de todo el siglo XX. En menos de 3-4 años plantó más de 6 millones de olivos. Un árbol por cada judío que mató los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se cumplía la segunda profecía. Una tierra vacía, desértica, sin árboles, se convertía en un Edén. Número 3, la más importante, el versículo 15, la tercera profecía: pues los plantaré sobre su tierra y nunca, nadie desde que lleguen los va a sacar de ahí. Nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el Dios del universo, el Dios Jehová, el Dios de Israel. Si el regreso de los judíos fue milagroso en el 48, la sobrevivencia de este pueblo hasta el siglo XXI, que estamos septiembre del año 2024, es más milagrosa todavía. 4 guerras no han podido acabar con ellos. Se han formado grupos terroristas financiados y sostenidos por la nación de Irán. Irán es la mamá de todos los grupos terroristas antisemitas que tienen como objetivo final exterminar el Estado de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, los Hutis de Yemen, ISIS, Al-Qaeda o los talibanes de Afganistán, como tú les quieras llamar. Todos estos grupos terroristas trabajan, viven, son sostenidos, y la única pasión que los embarga desde que nacen es matar judíos. No ha habido tampoco en la civilización y en la historia humana un pueblo a quien se le haya odiado tanto como Israel. Y lo vimos claramente, hoy más que claramente lo vimos, el 7 de octubre del año 2023. 2,000 terroristas de Hamas, 2,000 mezclados con algunos civiles, rompen las vallas que separaba la franja de Gaza con la parte occidental de Israel junto al mar Mediterráneo, donde estaban todos los kibbutz, una zona donde habitan puros viejitos, recién matrimonios, recién casados, que ni militares son, etcétera, etcétera, y comienzan a llegar y encuentran un festival con más de 500 jóvenes y los matan a todos. Algunos sobrevivientes, muchachas, se las llevan, las agarran prisioneras y entran a los kibbutz. Ojalá que aguanten lo que les voy a decir. A los niños recién nacidos los meten en un microondas y los queman enfrente de los papás. Al papá, enfrente de la mamá, le sacan los ojos, le cortan los pies para que lo estén viendo los niños ya más grandes y los jóvenes, y después le hacen lo mismo a la mamá enfrente a los niños, y después a los niños los queman y los matan. De rehenes se llevan a niños de 8 meses de nacidos, de rehenes. ¿Dónde está la ley internacional de la guerra? ¿Qué dice el Código de Jurisprudencia y de la Corte Internacional de Criminología en La Haya, etcétera, etcétera? Que está prohibido tomar rehenes menores de edad. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Nada. ¿Qué hizo el Foro Económico Mundial? Nada. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Nada. ¿Qué hizo la mayoría de las naciones? Nada. Pero sí hicieron algo. Comenzaron ahora a acusar no al grupo terrorista de genocidio, sino que les voltearon, como decimos en México, les voltearon la torta.
Y ahora, en lugar de acusar al grupo terrorista, acusan a Israel de genocidio al ir a la Franja de Gaza, al terreno donde se llevaron a todos secuestrados para rescatarlos. Los acusan de genocidio y de matar civiles. Oye, pero es que ellos, los grupos de Hamas, no tienen un uniforme. Todos están vestidos de civil. Y tú matas a un guerrillero dentro de Hamas y dicen que es un civil. Pues claro, porque todos están vestidos de civiles. Y comienza el mundo, ahí no se queda la cosa, a levantar protestas en las calles de estudiantes de Columbia, de Harvard, de Princeton, de Yale, de las mejores universidades del mundo, con la mejor, por lo menos, clase de mentalidad para que estés en esas universidades, que es muy difícil que te acepten, tener un coeficiente intelectual bastante elevado. Se vuelven contra Israel, comienzan a apoyar a los de Hamas, con cantos de desde el río hasta el mar, liberemos a Palestina. Y se les une el movimiento LGTB. Cuando en Gaza los de Hamas prohíben la homosexualidad, prohíben el lesbianismo, y a todos los homosexuales, los de Hamas, los avientan desde un techo de cabeza hacia abajo. Entonces, ¿cómo es posible que se estén uniendo el movimiento Black Lives Matter, Antifa, el LGTB con ellos, cuando ni siquiera saben la mentalidad y la agenda del grupo terrorista? En lugar de que protestaran, liberen a los rehenes, saquen a los rehenes, vayan por esos niños, maten a los judíos, métanlos otra vez a las cámaras de gas y acúsenlos de genocidio. Y el mundo se tragó todas estas mentiras. Sí, es cierto, son genocidas. Hasta que por fin los judíos, ¿verdad?, meten a abogados de Europa para definir la palabra genocidio. Por el amor de Dios, ya no quiero decir Virgen del Socorro. Vamos a comenzar. ¿Qué es genocidio? La palabra genocidio no existía antes de 1945 de los nazis. Y la inventó un abogado en Europa para definir el crimen de los nazis, porque no era un crimen común y corriente. Habían matado civiles. ¿Cómo en una guerra meten a campos de concentración? Una guerra es ejército contra ejército, prohibido. Los civiles tienen que morir. Una bomba que cae, de la bomba atómica mató a casi 150,000 japoneses judíos, ¿cómo se llama?, de víctimas civiles. Pero ir directamente contra ellos, ¿verdad?, pues eso es lo que es un genocidio. La palabra genocidio significa cualquier intento de matar a civiles por cuestiones religiosas, o por cuestiones políticas, o por cuestiones étnicas. Y el grupo de Hamas entró a matar a civiles judíos por la religión y porque odian a los judíos. Eso es un genocidio. Cuando Israel entra a la Franja de Gaza a perseguir al grupo terrorista, no es genocidio. Les avisó 4 semanas antes, mandaron aviones con panfletos: vamos a entrar, la población civil les recomendamos que se vayan al sur de Gaza porque vamos a entrar. Nunca Israel ha atacado, jamás desde el 48, nunca ha sido el agresor, siempre ha sido el que se defiende. ¿De qué están hablando? Nunca nadie los va a volver a sacar de su tierra. Ahorita Hamas está casi deshecho. Y los de Hezbollah, que siguen mandando cohetes y pedradas a Israel, ¿qué les pasó hace 3 días? ¿Supieron? ¿No leen el Calimán? Resulta, hace 3 días, que Irán descubrió que los teléfonos celulares, esto fue hace como 1 año, no era bueno usarlos porque el sistema de inteligencia que tiene Israel
mediante los satélites de comunicación. Es impresionante. Y ellos tienen ondas para controlar a los judíos que ningún país tiene más que ellos. Esto es impresionante. Y podían a través de los celulares oír sus conversaciones y oír sus planes. Vean ustedes cómo funciona esto. Y entonces el ayatollah Nasrallah, que es el jefe de Hezbollah en Irán, Nasrallah, les compra 10,000 beepers y les dan a todos los de Hezbollah beepers en lugar de celulares. Tal vez esto es lo que se piensa ahorita. Israel tiene un departamento de inteligencia que se llama el Mossad, como si fuera el FBI o el KGB ¿cómo se llama? De Inglaterra, o el 15 de Rusia, el KGB de Rusia, el servicio secreto, etcétera, etcétera. Pero es un grupo de inteligencia que se está dedicado a evitar ataques, contrarrestar terrorismo, etcétera, etcétera. Y parece que hace un año estos beepers dicen que salieron de Taiwán. Todo esto es especulativo. Todavía no llegan por fin con cómo salieron estos beepers, cómo cayeron en manos de Irán. Pero parece que los judíos interceptaron este envío y les metieron un explosivo diminuto a cada beeper. Y ahora, hace 2 o 3 días, ya que tenían todos los de Hezbollah, los beepers, a través de control remoto, los hicieron explotar. Murieron, digo, no más de 20 Hezbollah, pues la mayoría están heridos, etcétera, etcétera, desorientados, se queda uno sin poder oír, etcétera, todas estas cosas. Como dice Irving Gattel, un politólogo judío muy importante, que no es cristiano, dice Irving Gattel: oye, si tu vecino te está, aviente piedras y te rompen los vidrios y descalabran a tus hijos, ¿te vas a quedar así con los brazos cruzados? ¿Qué naciones, si a México se mete Guatemala o nos avientan bombas, etcétera, etcétera? En los gobiernos tenemos que reaccionar, porque la responsabilidad de cada gobernante es defender ultrajes internacionales o de tus vecinos de cualquier nación, porque hay una ley que una nación no se puede meter con la otra y atacarla así nada más porque sí. Entonces los judíos dijeron: ya nos comamos la paciencia, y están mande y mande cohetes, pues ahora usamos la tecnología, y volaron a más de 10,000 de Hamas. Nada más, repito, no hubo muchas muertes, pero quedaron muchos sin pierna, otros sin orejas, otros sin ojos, etcétera, etcétera, que no es nada comparado con lo que ellos hicieron a los niños en el 7 de octubre del año pasado. Y el mundo está ahorita, Putin dice, lo que hicieron los judíos es increíblemente extraordinario. Ni nosotros ni los chinos tenemos la tecnología para poder hacer esto. Ahora Irán, la mamá de todos estos grupos terroristas que tienen como consigna derramar sangre, matar niños, jóvenes, adultos y de la cuarta edad, ahora van a pensarlo 3 veces antes de seguir atacando a Israel. Porque dice el Señor: nadie los podrá arrancar de su tierra que yo les di. Y nosotros, todos nosotros, somos testigos, somos la última generación. Jesucristo dijo: el que vea el renacimiento nacional de Israel no pasará esa generación. Nosotros somos esa generación. Nosotros somos la última generación. Nos encontramos al final de la historia. Ya no tardamos en irnos para allá arriba. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros que estamos vivos desde 1948 hemos tomado la existencia de Israel como algo normal. Ahorita todos los millennials, como les llaman, los que nacieron en los 80s, 90s, los que están naciendo en el siglo XXI, no tienen el conocimiento de toda esta historia, de cómo los nazis se juntaron con el movimiento radical de la hermandad musulmana para matar judíos. Nadie de esto, ¿verdad? La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Entonces somos una generación de jóvenes, de niños, que ni siquiera piensan en eso, ¿verdad? Olvidamos el hecho que ninguna nación jamás se había recobrado de su cultura, su lenguaje, su religión, su economía, su prosperidad, poder militar.
su religión. Olvidamos el hecho que por más de 1878 años, hasta 1948, el Israel nacional existía nada más en algunos libros de historia. Ahora veamos rápidamente cómo pudo Israel llegar en 1948 a renacer nacionalmente, porque aún les espera el renacimiento espiritual, porque regresaron en incredulidad a su tierra. La mayor parte de los judíos no creen ni siquiera en Abraham, Isaac y Jacob, o ni siquiera en Jehová. No creen, son ateos. Hay miles de judíos ateos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora podamos nosotros entender esto, verdad? Y vamos a ver que para que Israel en el 48 llegara, en contra de cientos de tropiezos, de vallas, de obstáculos que el mundo les puso, por eso es un milagro que hayan regresado para cumplir Amós 9, 14 y 15. Muy bien. Sabemos históricamente que el regreso de Israel a su tierra fue por etapas. No se dio así nada más porque sí. Y en todas estas etapas vemos la mano de Dios. No fue por etapas y señales preparadas por Dios, sino estas etapas y señales fueron oscurecidas a través de los días. Y la gente, muy poca gente en el mundo puede percibir estas etapas y los milagros como Dios lleva tarde o temprano a cumplirlos. Tuvimos el siglo pasado la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tuvimos la Gran Depresión, 1930. El surgimiento del nazismo, 1939 al 45, y el Holocausto, que atrajo la atención del mundo entero. Desgraciadamente, fueron pocos los cristianos que tuvieron entendimiento de las profecías bíblicas como actualmente lo siguen teniendo. Créanmelo, yo acabo de regresar hace una semana, 2 semanas, ¿verdad? Estuve en Miami, no en la playa, desde luego, ¿verdad? Fui a predicar a pastores, a líderes, etcétera, etcétera, y me contaron cosas, ¿verdad?, que no lo puedo creer. Pero la ignorancia que existe de las profecías es de veras alarmante. Entonces vemos cómo todas estas cosas no se percibieron, de qué manera estos vientos proféticos estaban comenzando a cambiar el mundo entero, ni el propósito divino que se encontraba al regresar Israel a su tierra. Yo he conocido cristianos, amigos míos, muy inteligentes, etcétera, etcétera, que tienen un conocimiento en otras cosas y me dicen, es que Dios ya acabó con Israel, es que todas las profecías ya se han cumplido. Todos espiritualizan todo el Apocalipsis. Hace 3 días tuve un Zoom con un grupo de líderes y me estaban comentando eso. Armando, es que yo les contesté, bueno, Apocalipsis 16. ¿Traes la Biblia?, le pregunté. Sí, ábrela. Checa el versículo 12 y el versículo 13 que dice: y el río Éufrates se va a secar para que vengan los reyes del oriente a la guerra, a la tercera guerra mundial, a exterminar a Israel. Le pregunté, ¿tú eres de las personas que dices que ya Dios acabó con Israel y que ya las profecías se cumplieron por el amor de Dios? ¿Ya se secó el río Éufrates? Cabeza de melón. ¿Ya se secó el río Éufrates? No, pues aquí dice que se va a secar, entonces tiene que ser futuro, por el amor de Dios. Dice que vino 3 espíritus que poseyeron al dragón, que salieron del dragón, del anticristo y del falso profeta, y se fueron a los gobernantes del mundo para poseer demoníacamente a los líderes del mundo y reunirlos en Israel para exterminar a Israel, donde el odio va a crecer a tal manera que no serán ya solamente los árabes, serán naciones del mundo entero, como lo estamos viendo ya, que se van a ir en contra de Israel para acabar con ellos. ¿Por qué? Porque están influenciados
satánicamente. Le pregunté, ¿esto ya tuvo lugar en el mundo? No. Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a esa conclusión? Que ya las profecías ya se cumplieron. No creemos en el milenio. Lo que pasó en el 48 no tuvo ningún significado en la historia para Israel, por el amor de Dios. Cuando regresaron en el 48, Dios mandaba un reflejo del cielo y alumbraba a la nación para decirnos a nosotros: vean, no me he olvidado de mi pueblo Israel. Para que vean que se iba a cumplir, regresaron, y si han regresado es porque soy fiel, y si soy fiel con ellos, lo seguiré también con ustedes, la iglesia. Sin embargo, detrás de todos estos eventos, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, se encontraba la mano de Dios actuando para preparar el cumplimiento de las profecías bíblicas del regreso de Israel a su tierra. Vayamos a Ezequiel capítulo 37 y veamos de qué manera Dios colocó en el mundo, cuando Dios tiene un plan, Él lo prepara al pie de la letra. Dios colocó a ciertos hombres en ciertas posiciones de poder para que llevaran a cabo su plan, como fue el inglés Lord James Balfour, que fue el que decretó y convenció a los ingleses para que por primera vez regresaran los judíos, al presidente Harry Truman de los Estados Unidos. Y estas personas, después ya en la Segunda Guerra Mundial, conocían y comprendieron el significado profético del proceso político que se tenía que llevar a cabo, que tenían que apoyar. En Ezequiel 37 se profetiza el renacimiento de la nación de Israel por etapas de una forma extraordinaria. Vean ustedes los primeros 6 versículos de esta profecía. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí vemos a Ezequiel que lo lleva a Dios a un valle, puros huesos, puras calaveras por todos lados, pero había miles de calaveras, imaginémonos nada más. Y Dios le hace una pregunta capciosa al profeta: ¿tú crees que pueden estos huesos vivir? Señor, esa respuesta solo tú lo sabes. Yo no te puedo contestar, no, yo no sé, ni tengo idea, ni siquiera de lo que me vas a contar más adelante. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Pondré tendones, haré subir la carne, cubriré la piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Noten ustedes las etapas del renacimiento. Comenzaría, ¿verdad?, en primer lugar, un movimiento espiritual que tendría que moverse en este pueblo que eran huesos Israel alrededor del mundo. O sea, no tenían nación, no tenían vida, no tenían absolutamente nada más que estar exiliados por todo el mundo. Y pondré tendones sobre ustedes, pondré espíritu. Versículo 10 al 14. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aquí se profetiza no solamente el renacimiento de Israel, sino también
el renacimiento del ejército mejor preparado del mundo en el siglo XXI, que es el ejército de Israel. ¿Por qué no han podido destruir a Israel? Porque ya prometió Dios, nadie los va a destruir y les voy a dar un ejército que nadie tiene. La aviación israelí, en los F-35 no hay pilotos en el mundo, ni ingleses, ni tampoco los de Rusia, ni tampoco de Estados Unidos, que se comparen con los pilotos judíos. Y ahorita Israel podría, ¿verdad?, con los puros pilotos acabar de un bombazo a Hamas, de un bombazo de Hezbollah, pero ahora todos son puros cohetes, misiles teledirigidos, donde va una caravana como la que mataron a algunos de los comandantes más grandes de Irán, una caravana de 6 coches. Y están los israelíes sabiendo exactamente en qué coche se encuentra la persona que están buscando y explota solo el carro donde va su blanco. Impresionante. Y están pero así, ahorita. Porque están eliminando jefe por jefe, como han eliminado también a los de Hamas, para poder ir reduciendo y debilitando la fuerza que ellos tenían. Pero no acaba ahí. Versículo 11, me dijo Jehová, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, escuchen, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar en vuestra tierra y sabrán que yo soy Jehová. La segunda parte de esta resurrección del espíritu tendrá lugar en la gran tribulación. Israel ahorita ha renacido con huesos, con carne, con cuerpo, pero el Espíritu de Dios no está más que en algunos de ellos, como una promesa. Pero el renacimiento de regresar y reconocer a Jesucristo como el Mesías tendrá lugar al final de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7, y verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Zacarías capítulo 12, porque derramaré mi espíritu sobre Israel y llorarán como llora el hijo unigénito. Y haré cesar el pecado y sus transgresiones para siempre y volverán ellos a ser mi pueblo. Y si este amor de Dios por este pueblo que Él escogió desde el principio, ellos fracasaron, crucificaron a su hijo, pecaron y aún así Dios dice, no van a impedir cumplir mi propósito en ustedes, lo hará con nosotros la iglesia también. Tú eres cristiano y has recibido a Cristo como tu Salvador y has pecado tal vez, has abortado, te has divorciado, te has casado ya 3 veces, estás en un lugar donde has engañado a la gente, has traficado drogas, has robado, inclusive tal vez hasta hayas quitado la vida a alguien. Dice la Biblia, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Esto se llama gracia. ¿Saben ustedes que la palabra gracia no aparece en ninguna religión? En ninguna es la palabra gracia, porque es una palabra que implica algo que no merecemos. Y cuando Dios me perdona de todo lo que yo hice y me dice, Dios mío, yo le digo, Señor, pero ¿cómo? Yo me voy a ir de rodillas a la villa. No tiene necesidad. Me voy a golpear con pencas de aguacate y de maíz para sangrar y para que veas cuánto sufro. No tiene necesidad de hacer eso. Voy a construir las mejores iglesias en México. Voy a construir asilos, orfanatorios. Nada de lo que hagas te garantiza mi salvación. Mi hijo lo hizo todo en una cruz. Vean a mí, vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor.
El perdón no es por nuestras buenas obras, el perdón es por lo que hizo Cristo en la cruz. Israel no merecía lo que Dios está haciendo con ellos, y algunos de nosotros lo merecemos. No juzguemos antes de tiempo a Israel. Nada, lo crucificaron, y los judíos como lo acusaron. Los judíos mataron a Cristo. ¡Qué mente más cerrada! Fue nuestro pecado lo que hizo que Cristo fuera a la cruz, no un grupo étnico ni una civilización. La paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gracia de Dios, siendo justificados gratuitamente por la reconciliación y lo que hizo Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y esto Dios nos lo ofrece ahora a todos nosotros, para que comprendamos este pueblo que tiene que ser odiado y va a seguir siendo odiado al grado que la Tercera Guerra Mundial será por causa de ellos. Zacarías 12, versículo 2 y 3. Porque pondré a Jerusalén como piedra pesada que la cargarán todos los pueblos, y las naciones del mundo la rodearán. Y cuando vean a Jerusalén rodeada de los ejércitos del mundo, saben que se acerca la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? ¿Crees realmente que lo que conoces, lo conoces y que no hay ninguna otra cosa que desconozcas que no sabes? ¿Sabes una cosa? Lo que conoces no sabes como lo sabes debes de conocer. Dejemos tanta soberbia intelectual, vengamos a la Biblia, vengamos al Señor, pidámosle que podamos vivir cerca de Él en estos tiempos tan difíciles que se vienen sobre el mundo, porque somos nosotros la última generación. Oremos. Que el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos dé un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento espiritual, para que siempre percibamos el mundo, aceptemos su verdad y no seamos desviados por ideologías, filosofías, opiniones de un mundo que vive hoy más que nunca en tinieblas, confundido, donde hemos llegado al grado de ver que el mundo ya no sabe qué es bueno y qué es malo. A lo malo ya le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. A lo blanco le llaman negro, a lo negro le llaman blanco. Un mundo que ha perdido la brújula, la orientación de sus vidas. Al hombre no es hombre y es mujer, la mujer y es hombre, y donde todo se ha descarriado como un tren que se ha salido de las vías y se dirige a su autodestrucción. El mundo está como un barco sin capitán, sin cartas de navegación, llevados por un viento de doctrinas, de ideas, de un lugar para otro. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y seguimos oyendo la voz que dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el principio, yo soy el final, el alfa y el omega. Yo soy aquel que te dice: no temas, nunca te voy a dejar. Estaré siempre contigo. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nos hará descansar en lugares de delicados pastos. Confortará nuestra alma. Aunque andemos en valle de sombras y de muerte, no temeremos, porque Él es fiel. Si lo hizo con Israel, mucho más lo hará con nosotros, hombres y mujeres de poca fe. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová acabaremos viviendo por toda la eternidad.
Esfuércense, sean valientes. Súbete al caballo, no te quedes ahí tirado quejándote, victimizándote, que no puedes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos guerreros de Dios. Subámonos al caballo, tomemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu y peleemos la buena batalla de la fe, porque fiel es el que lo prometió, en quien oramos y a quien le damos las gracias por toda la eternidad, por tan grande salvación, a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.